Buenos días, amigos, amigas. Les habla el doctor Soria desde Zacatecas, capital México, con el comentario de hoy. Si sabes de dolor, todo lo sabes. Vive hasta que te duela, y si te duele, es buena señal. El dolor es una experiencia ineludible. Todos hemos tenido esa desagradable sensación que va desde una molestia poco localizada hasta un terrible malestar manifiesto punzante que puede durar desde unos minutos hasta varios años. Pese al sufrimiento que provoca, el dolor es vital para la supervivencia. Como parte importante del sistema de defensas del organismo, nos impulsa a rehuir circunstancias que podrían hacernos daño, provocando el reflejo de retirarnos, de proteger una parte de nuestro cuerpo cuando está lastimada y de evitar en el futuro la situación que produjo la lesión. Este dolor es personalizado, subjetivo, y cada persona aprende a asociarlo con sus propias experiencias. El dolor físico es asimismo una experiencia emocional precisamente porque implica una sensación desagradable. El dolor normalmente se divide en agudo y crónico, tanto por su duración como por los mecanismos fisiopatológicos que lo generan. El dolor agudo es la consecuencia inmediata de un daño en tejidos o vísceras, o bien el aviso de algún problema orgánico urgente, y se origina a partir de la activación del llamado sistema nociceptivo, formado por neuronas especializadas en detectar la señal tras un estímulo nocivo, que puede ser químico, como poner limón en una herida; mecánico, una fractura ósea; térmico, una quemadura; o de una presión, un apretón de manos demasiado fuerte. El dolor agudo es autolimitado. Generalmente desaparece con la lesión que lo originó, tras cumplir su función de protección biológica. Sin embargo, en algunas ocasiones persiste a pesar de haberse eliminado el estímulo, o aun cuando el daño parece haber sanado. También puede haber dolor en ausencia de estímulos nocivos, daños o enfermedades detectables, como el dolor idiopático. En otros casos, el dolor se debe a lesiones del sistema nervioso relacionado con las sensaciones. Incluso puede existir dolor en una extremidad amputada, lo que se conoce como el dolor de un miembro fantasma. Cuando el dolor dura más de 3 meses, pese a la atención médica o psicológica especializada, se conoce como dolor crónico. El dolor persistente conlleva niveles elevados de alteraciones e incapacidad acumulada, acompañada de estados emocionales negativos y una pobre calidad de vida. En general, 70% de las enfermedades crónicas están acompañadas de dolor crónico. Los analgésicos solo alivian como máximo el 40% del dolor crónico. El resto del alivio depende del ambiente interno y externo y su influencia en el sufrimiento de una persona con dolor crónico. Por ejemplo, si una persona está solo, va a sufrir más. Si está acompañado, sufrirá menos. Y si está acompañado por personas que lo quieren, sufrirá todavía menos que si está rodeado de desconocidos. Los factores psicológicos son muy importantes. Estos se pueden dividir en dos: en los aspectos cognitivos o emocionales. Entre los primeros, los cognitivos, están esas creencias. Todos tenemos creencias. La evolución ha llevado a nuestro cerebro a producirlas con o sin información. Estas creencias, a veces absurdas, pueden tanto ayudar como cancelar la posibilidad de alivio a un paciente o a una persona con dolor. Por ejemplo, creer que el tiempo por sí solo aliviará el dolor, o que existe un medicamento mágico que lo hará desaparecer, es una creencia disfuncional. Pensar que se puede o se debe realizar actividades a pesar del dolor, en cambio, es una creencia funcional o adaptativa. Otro factor cognitivo importante es la confianza. Creer que una doctora, un médico o un remedio va a ser de ayuda puede contribuir a hacer realidad la misma creencia. Esto tiene relación con el conocido efecto placebo, que ocurre cuando una sustancia inocua, sin características terapéuticas reales, o una intervención médica simulada, producen alivio verdadero. Cuando una persona padece dolor crónico,
Un cambio importante en su organismo es el incremento de procesos inflamatorios. En esos procesos intervienen las citoquinas proinflamatorias, que son moléculas químicas que se producen en cierta proporción con el nivel de agresión al que está sometido el cuerpo, pero cuya producción puede hasta triplicarse si la persona sufre de estrés, se incrementa este dolor. Esto puede entenderse analizando lo que ocurre a nivel molecular, donde se observa que la producción de estas sustancias citoquinas continúa a niveles muy elevados a pesar de haberse administrado el analgésico o antiinflamatorio muy potente. La persona sigue sufriendo como si persistiera la agresión física. Esto se relaciona con el segundo factor psicológico, las emociones. A diferencia de los factores que son muy difíciles de cambiar y requieren más sesiones en la terapia, los factores emocionales han adquirido un peso mayor, sustentado también por el avance científico. Algunos factores emocionales son tan importantes que, sumados al 40% de alivio que produce el tratamiento con analgésicos, pueden elevar hasta el 70-80% de mejoría si se manejan bien estos aspectos emocionales. Las emociones pueden alterar el dolor físico y hasta mitigarlo. Al mismo tiempo, lo emocional puede provocar signos físicos, lo que sugiere una similitud en las vías neuronales que van a mediar ambos tipos de estímulos. Lo que encontraron los científicos de la Universidad de Kentucky, que el paracetamol, analgésico común, puede calmar tanto el dolor físico como el dolor emocional. Quienes gustan, por ejemplo, de comer picante, picoso todos los días, cambian el significado del dolor. La sustancia que produce el picor del chile es la capsaicina, el estímulo nocitivo más potente que existe. Pero a lo largo de la crianza, de la convivencia afectiva, aprendemos a asociar ese estímulo de lo picoso con cosas agradables. El cerebro transforma algo totalmente agresivo como lo picante en todo lo contrario. Por lo tanto, estas vías que siguen las señales del dolor, tanto físico como emocional, son muy parecidas con las emocionales. Por eso el paracetamol puede aliviar problemas físicos y problemas emocionales. De tal manera que cuando nuestro cuerpo se defiende de una lesión, intervienen muchos mecanismos cerebrales que incluso pueden amortiguar esas señales normales del dolor. Se activan las llamadas vías descendentes para calmar las molestias del dolor. Son los famosos opioides, morfina, productores de analgésicos propios del organismo endógeno. Esta morfina endógena del cuerpo natural es muy potente, que puede calmar el dolor e incluso en las heridas muy graves de accidentes automovilísticos. No obstante, si una persona es iracunda, enojona, le va a cerrar el paso a esa defensa natural del cerebro. Por eso, primero se le ayuda a reconocer y modular su enojo o su ira para que el mismo opioide interno mejore su dolor. El dolor que mejor se soporta es el dolor ajeno. Este fue el comentario de hoy. Gracias por escucharlo. Espero lo aproveche y lo reflexione. En compañía de los suyos, les habló el Dr. Soria. Nos escuchamos la próxima semana.